Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos meditando sobre la fuerza del silencio. Sí, tú que tienes el libro, estamos en la página, vamos a ver en qué página estamos aquí. Estamos en la página 67, ¿vale? Estamos meditando el libro La fuerza del silencio del Cardenal Sara, la fuerza del silencio contra la dictadura del ruido. Estamos entonces en la página 67, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre la dictadura del ruido. Estamos aprendiendo en estas predicaciones la importancia del silencio, el silencio que me conecta con Dios, el silencio que me conecta conmigo mismo y el silencio que me conecta con el prójimo. Gente, esa es la importancia del silencio. Sin silencio no puedes escuchar a Dios, porque solo puedes escuchar a Dios si te silencias. Solo puedes escucharme ahora si te silencias. Yo solo puedo escuchar a Dios si me silencio. Hoy, rezando el rosario en la madrugada, te silenciaste. ¿Cuántos momentos allí, mientras yo leía la palabra de Dios, tú estabas escuchando? Y yo leía la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios hablaba contigo y tú estabas escuchando, no estabas hablando junto conmigo. Mientras leías la palabra, estabas en silencio. Y escuchaste a Fray hablando de la palabra de Dios y tú allí escuchando y Dios iba hablando contigo. Entonces Dios solo puede hablar si hace silencio. Solo puedes entrar dentro de ti mismo con profundidad, con interioridad si hace silencio. Y solo puedes conectarte con las personas con el silencio, porque es solo en el silencio que escucho al otro, que comprendo al otro. Entonces el silencio es importantísimo en nuestra vida. Pero hoy hablaremos sobre la dictadura del ruido. En sus escritos, el padre Jerome escribió: el silencio recuerda una gran ola del océano, que después de empujar el barco hacia una tierra desconocida, lo deja en la costa de una región amenazadora, donde reinará la simple presencia del infinito. ¿Cómo definir el silencio contemplativo? Entonces, esa es una pregunta hecha al cardenal Sara. ¿Cómo definir el silencio contemplativo? Y el cardenal responde: el silencio contemplativo puede asustar. Gente, la verdad es esa. El silencio asusta. Me acuerdo que ya hice algunos retiros con algunas personas y traje un grupo, por ejemplo, recuerdo que un día traje un grupo de 20 personas para un retiro y ellas pensaban que el retiro sería de predicación, yo hablando todo el tiempo, y estaban animadas, pensaban que el retiro sería mucha música y mucha predicación, mucha oración, y de repente mi propuesta para ese retiro fue de silencio. Vamos a estar todo el día en silencio. Entreguen los celulares, déjenlos allí, no van a necesitar celulares, ahora vamos a vivir el silencio. Gente, el silencio fue aterrador. Me acuerdo como si fuera hoy. Claro que el retiro fue muy bueno, les gustó, pero el inicio fue muy difícil, se sintieron sin piso y fue difícil el silencio. Asustó. El silencio en un primer momento nos asusta, porque parece que despierta muchas realidades dentro de nosotros. La verdad es esa, el silencio despierta muchas realidades dentro de nosotros. El silencio es como una enorme ola que transporta, pero sin sumergirnos, y que nos lleva hacia costas amenazadoras. Entonces nos encontramos frente a la inmensidad aterradora del misterio. El silencio es un misterio. No creo que sea posible que alguien se acerque a la majestad de Dios sin una mezcla de miedo y estupor. Si el silencio nos asusta, ¿quién puede acercarse a Dios sin quedarse estupefacto en su presencia? No es raro que nuestros ancestros muchas veces fueran tomados por un gran miedo, una mezcla de admiración, respeto y temor religioso frente a la fornalha de la trascendencia de Dios. El silencio de Dios es un ardor incandescente para quien se acerca. Por este silencio divino, el ser humano se vuelve un poco extraño a este mundo. Mira qué bonito eso. Por el silencio divino, el ser humano se vuelve extraño a este mundo. Claro que se vuelve extraño, porque este mundo vive en la dictadura del ruido, en la dictadura del bullicio. Una persona que quiere ser más contemplativa, silenciosa y que no entra en el ruido del mundo es vista como extraña, Entonces, ¿cuántas personas ya he encontrado? Fray es increíble. Cuando iba a los lugares que las personas querían que fuera, cuando hablaba, cuando conversaba, las conversas que ellas querían que conversara, yo era una persona legal para ellas. Pero ahora que estoy en Dios, que ya me cansé de esas cosas, y la persona dice: ya me cansé. Aquel tipo de fiesta ya no me agrada más, aquel tipo de música ya no me agrada más, aquel tipo de conversación no me agrada más. Yo entiendo que ahora es todo vacío. Son conversaciones vacías, son músicas vacías, son fiestas vacías, pero ahora esas personas me encuentran extraño, me encuentran extraña. Es así, porque cuando quieres entrar en el misterio de Dios, en el silencio de Dios, el mundo te encuentra extraño. Por este silencio divino, el ser humano se vuelve un poco extraño. Suscríbete al canal, dale like y comparte la palabra del sacerdote Fray Gilson. El silencio nos impulsa hacia una tierra desconocida que es Dios, y esta tierra se convierte en nuestra verdadera patria. Por el silencio volvemos a nuestro origen celestial, en el que no hay nada más que calma, paz, descanso, contemplación y adoración silenciosa del rostro radiante de Dios. Gente, qué cosa más linda. Por el silencio volvemos a nuestro origen celestial. Nuestro origen es calma, nuestro origen es paz, descanso, contemplación, adoración silenciosa. Como nunca, vivimos en un mundo agitado donde vemos tantas realidades
sucediendo en el pensamiento de las personas, en el alma de las personas, en el psicológico de las personas. Te pregunto a ti, te pregunto con sinceridad, ¿crees que nuestro mundo de hoy, con toda la tecnología, con todos los avances que el mundo ha dado, crees que nuestro mundo hoy tiene calma? ¿Crees que nuestro mundo hoy tiene paz? ¿Crees que nuestro mundo tiene descanso? ¿Crees que nuestro mundo tiene contemplación? ¿Crees que nuestro mundo sabe reposar? ¿Sabe tener tranquilidad y paz? Parece que el mundo no conoce el camino de la paz, porque parece que para el mundo la paz es un camino donde cuanto más dinero y conquistas tenga, más paz tendré. Es decir, si tengo poder, si tengo dinero, si tengo la posibilidad de hacer todo lo que quiero, tendré paz. Pero parece que este camino no ha llevado a las personas a ningún lugar. Parece que este camino ha hecho que las personas se enfrenten cada vez más a su vacío existencial. El silencio contemplativo es el silencio con Dios. Este silencio consiste en adherirse a Dios. Presta atención. ¿De qué silencio estamos hablando aquí? El silencio consiste en adherirse a Dios, presentarse y exponerse ante Dios, ofrecerse a Él, aniquilarse en Él, adorarlo, amarlo, escucharlo y reposar en Él, ¿verdad? ¿Qué es el silencio? Es adorar a Dios. ¿Qué es el silencio? Es aniquilarse en Dios. ¿Qué es el silencio? Es amarlo. ¿Qué es el silencio? Es escucharlo. ¿Qué es el silencio? Es reposar en Dios. He aquí el silencio de la eternidad, la unión del alma con Dios. Hermanos, este es el silencio que les estamos proponiendo. Por lo tanto, no es un silencio vacío, es un silencio que te une a Dios. Es un silencio donde hay presencia de Dios. Cuando todo es en el silencio, cuando todo está sumergido en completo silencio, allí donde reina el verdadero silencio, que se escucha verdaderamente este verbo, pues si quieres que Dios hable, es necesario que te calles. Abran la Biblia en el Evangelio según Juan, capítulo 1. Evangelio según Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Y ahora vayan al versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Solo podemos escuchar el verbo, solo podemos acoger el verbo en el silencio de la adoración. Con frecuencia, Cristo nos recomienda el aislamiento para orar. Esto puede hacerse en un lugar apartado, en la soledad, para estar a solas con el único. Pero las condiciones exteriores no bastan para resolver el problema de la interioridad. Es importante, mira, no basta con que a mi alrededor no haya ruido. Hacer silencio no basta con estar en un lugar silencioso. Es importante crear una cámara interior donde el ser humano encuentra a Dios en un auténtico cara a cara. Este trabajo espiritual demanda un esfuerzo para abstenernos de toda dispersión, y esto supone un acceso interior. En verdad, para hacer silencio necesitaré un acceso interior, necesitaré querer hacer silencio, porque la verdad es que nos gusta el ruido. Muchas veces queremos la agitación, muchas veces queremos estar en la agitación, muchas veces queremos ser Marta. Voy a volver al Evangelio de Marta. Abre tu Biblia en Lucas, capítulo 10, versículo 38 en adelante. Entonces Jesús, en su viaje, entró en una aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor para escucharlo hablar. Esta es la actitud que Dios espera de nosotros. Esto es oración. La oración es sentarse a los pies de Jesús y escucharlo hablar. Marta, Marta, toda preocupada en los quehaceres de la casa, vino a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, andas inquieta y te preocupas por muchas cosas. Nos gusta ser Marta, nos gusta la agitación, nos gusta el tumulto. Pero mira, Jesús está diciendo: estás muy inquieto, estás muy preocupado, estás muy agitado. Y detalle, Jesús no está diciendo que lo que ella está haciendo está mal, porque alguien necesitaba hacer la comida, alguien necesitaba hacer lo que ella estaba haciendo. Lo que Jesús está enseñando es que antes de ser Marta, necesito ser María. Mira la respuesta de Jesús: sin embargo, una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, que no le será quitada. Nuestro problema es que solo queremos ser Marta. Jesús no está diciendo que ahora no vas a trabajar, que ahora no vas a estudiar, que ahora no vas a hacer otras cosas, que solo vas a rezar. Imagina, Jesús no está diciendo que ahora quiero que reces todo el día, que no trabajes. No, por el amor de Dios, no es eso. Jesús solo está diciendo lo siguiente: antes de ser Marta, necesitas ser María. La mejor parte, la buena parte, es la oración, es el silencio, es escuchar lo que Dios tiene para ti. Entonces, nos gusta la agitación. La búsqueda del silencio interior es un perfeccionamiento que requiere esfuerzos repetidos. Tantas veces nos asaltan imaginaciones y excitaciones muy arriesgadas. Debemos escondernos en el espíritu para huir y escapar de los sentidos. En verdad, nuestros propios sentidos están agitados. Cuando vamos a rezar, nuestros pensamientos vagan. Cuando tengo que mirar al Santísimo, a Jesús, allí en el Santísimo Sacramento, mis ojos muchas veces tienen dificultad para contemplarlo. Las personas
personas están en la misa, pero cualquier cosa que sucede en la asamblea, ya desvío mis ojos del altar para ver a un niño que está jugando, para ver la ropa de alguien, cómo está vestida tal persona en la iglesia. ¿Qué hace fulano? Ay, fulano apareció en el altar y mis ojos ahora se desvían del altar y voy a ver qué hace esa persona, a dónde va, qué va a hacer. Tenemos dificultad para orar. Nuestros sentidos nos estorban. Por eso el Espíritu Santo es la primera condición del silencio. Suscríbete al canal, dale like y comparte la palabra del sacerdote Frei Hilson. Nuestro mundo no escucha a Dios porque habla continuamente en un ritmo y flujo deslumbrantes, sin decir nada. Nuestro mundo habla mucho pero no dice nada. ¿Has pensado en eso? ¿Cómo nunca vemos tanta información? ¿Cómo nunca escuchamos tanto parloteo? Pero es un parloteo que no dice nada. La civilización moderna no sabe callar. Es un continuo soliloquio. La sociedad posmoderna rechaza el pasado, mira el presente como un vil objeto de consumo y mira el futuro a través de los rayos de un progreso casi obsesivo. Su sueño, convertido en triste realidad, ha sido encerrar el silencio en un calabozo húmedo y oscuro. Existe ahora una dictadura de la palabra, una dictadura del énfasis verbal. Entonces, la dictadura de la palabra, en este teatro de sombras, solo hay una herida purulenta de palabras mecánicas, irrelevantes, sin verdad y sin fundamento. ¿Existe esto en nuestro mundo de hoy? Voy a leer de nuevo Cardenal Sara. En este teatro de sombras, solo hay una herida purulenta de palabras mecánicas, irrelevantes, sin verdad, sin fundamento. Muchas veces lo que se considera verdad no es más que una creación pura y falaz de los medios, reforzada por imágenes y testimonios falsos. Lo que el Cardenal Sara está diciendo aquí es el retrato del mundo, es el retrato del mundo actual. Así, la palabra de Dios se marchita, quedando inaccesible e inaudible. La posmodernidad es una ofensa y una agresión permanentes contra el silencio divino. De la mañana a la noche, del crepúsculo al amanecer, el silencio ya no tiene derecho alguno. El ruido quiere impedir que el propio Dios hable. El mundo actual no quiere escuchar la voz de Dios. Mira lo que el mundo actual está haciendo. La palabra de Dios nos incomoda. La palabra de Dios es agresiva. La palabra de Dios es anticuada. La palabra de Dios es obsoleta. Ya no queremos esa palabra. Muchos lo dicen abiertamente hoy y muchos lo dicen inconscientemente. Están diciendo eso. El silencio ya no tiene derecho alguno. El ruido quiere impedir que el propio Dios hable. Por eso al diablo le gusta el ruido. ¿Por qué? El ruido que el diablo genera en el mundo es la forma que tiene el diablo para que las personas no tengan acceso a escuchar a Dios. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es la estrategia del diablo? Ruido, ruido. Y cuando hablo de ruido, no es solo ruido sonoro. Estoy hablando de ruido donde el ser humano pierde su eje, pierde su esencia. Entonces, el ser humano vive agitado, el ser humano solo piensa en este mundo, el ser humano solo piensa en lo que su carne pide, el ser humano ya no tiene la capacidad de escuchar a Dios. Eso es lo que el diablo quiere. Cuanto más ruido, cuanto más estás fuera de ti mismo, cuanto más estás fuera de Dios. Y es muy bueno así. El diablo sabe que en el ruido te desconectas de Dios. El Cardenal Sara continúa. En este infierno ruidoso, el ser humano se desintegra y se pierde, fragmentado en tantas inquietudes, fantasías y miedos. Para salir de este túnel depresivo, anhela desesperadamente el ruido. Entonces, muchas veces para curarse, la persona busca más ruido, busca más agitación, cuando lo que cura las heridas del mundo sería la búsqueda de Dios, sería el silencio, sería escuchar su voz. Para salir de este túnel depresivo, anhela desesperadamente el ruido, esperando que éste le traiga algún consuelo. Pero el ruido es un ansiolítico engañoso, adictivo y falaz. La mejor manera de comprender el drama de nuestro mundo es verlo. Nuestra época detesta lo que nos conduce al silencio. Encontrar, maravillarse y arrodillarse ante Dios. Incluso en las escuelas, vamos a pensar ahora en las escuelas, el Cardenal Sara nos hace reflexionar sobre esto. Incluso en las escuelas el silencio ha desaparecido. ¿Has pensado en eso? Nuestras escuelas son ruidosas. La pregunta que hace el Cardenal Sara: ¿cómo estudiar en el ruido? ¿Cómo leer en el ruido? ¿Cómo formar la inteligencia en el ruido? ¿Cómo alguien puede estructurar su pensamiento y los contornos de su interior en el ruido? ¿Cómo abrirse al misterio de Dios, a los valores espirituales, a nuestra grandeza humana en un tumulto continuo? El silencio contemplativo es una pequeña y frágil llama en medio de un océano furioso. El fuego del silencio es débil, pues es inoportuno para el mundo ocupado. El mundo está demasiado ocupado para escuchar la voz de Dios. El mundo está demasiado ocupado para escuchar la voz de Dios. Estoy haciendo un periodo de silencio intencional en esta predicación. El mundo está demasiado ocupado para escuchar la voz de Dios. Hoy, muy pocos cristianos aceptan entrar en sí mismos para mirarse y permitir que Dios los mire. Insisto, pocos están dispuestos a encontrarse con Dios en el silencio. Al matar el silencio, el ser humano mata a Dios. Pero ¿quién lo ayudará a callarse? ¿Cómo voy a hacer silencio, Frei? El celular suena constantemente y tus dedos y tu mente están siempre ocupados enviando mensajes. La verdad es esa. Nuestro celular suena todo el tiempo, mensajes todo el tiempo. Mis dedos, a veces veo los dedos de las personas y me impresiona. ¿Cómo pueden las personas teclear tan rápido? Y lo hacen tan rápido. ¿Cómo nos hemos vuelto expertos en mensajes? Oh, son mensajes todo el tiempo. El gusto por la oración es probablemente la primera batalla de nuestra época. Arreglado en las guarniciones de los ruidos más crueles, ¿está el hombre dispuesto a volver al silencio? La pregunta que hago es, ¿está el hombre dispuesto a volver al silencio?
silencio? ¿A querer escuchar a Dios? Porque, ¿qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando al mundo actual? Ya sucedió en el jardín del Edén. Vayamos al jardín del Edén. Abre tu Biblia en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 9. Aquí el ser humano había pecado. Adán y Eva habían pecado. Y mira lo que está sucediendo aquí. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y esta pregunta no es una pregunta geográfica, es una pregunta esencial. Esta pregunta es, ¿dónde estás? Porque antes estabas en mí y ahora ya no estás en mí. Antes éramos amigos y ahora parece que ya no somos amigos. ¿Dónde estás? Y mira lo que Adán responde. Y él respondió, escuché el ruido de tus pasos en el jardín, tuve miedo. Ah, ¿ahora la voz de Dios te da miedo? Antes Dios era tu amigo. Antes Dios no te causaba miedo. Antes querías escuchar la voz de Dios. Ahora escuchar los pasos de Dios que se acercan a ti, ¿ahora te da miedo? Mira, este es el retrato de nuestro mundo hasta hoy. El mundo tiene miedo de escuchar la voz de Dios. ¿Y por qué tengo miedo de escuchar la voz de Dios? Porque quiero comer el fruto prohibido. Quiero hacer mis propias elecciones. Quiero hacer mi voluntad. No quiero hacer la tuya. Sé que si escucho tu voz, Dios tendré que. Me pesará la cabeza, no quiero escuchar tu voz. Tengo miedo. ¿Y por qué estoy? Y mira, ¿qué causa el miedo? Y él respondió, escuché el ruido de tus pasos en el jardín. Tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. El miedo nos hace escondernos de Dios. Este es el retrato del mundo actual, el mundo que se esconde de Dios, el mundo que no quiere escuchar a Dios, porque escuchar a Dios es comprometerse, escuchar a Dios es cambiar de vida, escuchar a Dios es convertirse. No quiero convertirme, no quiero cambiar. ¿Entiendes el drama? ¿Entiendes la cuestión? La muerte del silencio es solo aparente. Dios siempre nos ayudará a redescubrirlo. No podemos rendirnos. San Juan de la Cruz, un gran místico de la Iglesia Católica, en su cántico espiritual, habla de la música callada, la música silenciosa que produce el amado en el alma, unida a él. Suscríbete al canal, dale like y comparte la palabra del sacerdote Frey Gilson. ¿Cómo intentar definir el sonido del silencio?, pregunta Sara. El cardenal Sara responde, mientras el ser humano no sea capaz de reconocer el gran silencio de Dios en lo más profundo de su corazón y comprender este misterio, lugar de lo eterno en su carne, no podrá ceder a una verdadera transformación espiritual y humana. El verdadero sonido del silencio consiste en esto. No podemos escuchar el verbo si no somos previamente transformados por el silencio de Dios. Es decir, no puedo escuchar el verbo si no soy capaz de una transformación. Escuchar a Dios es dejar que Él me transforme. La voz de Dios necesita transformarme. Por eso en tantas pasajes. De hecho, te pido que abras una de ellas. Mateo capítulo 7. Abre tu Biblia. Mateo capítulo 7. Pero no podemos escuchar el verbo. No podemos escuchar la palabra. No podemos escuchar a Dios y no ser transformados por la palabra. Por eso dice aquí, aquel pues que oye estas mis palabras y las pone en práctica es semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces escuchar la palabra de Dios es comprometedor. Es comprometedor, por eso el mundo hace así. No quiero comprometerme. No quiero comprometerme. ¿Te ha pasado? Llegó un mensaje de alguien a tu celular. ¿Te ha pasado? Llegó un mensaje de alguien a tu celular, un audio, y dices, no quiero ni escucharlo, porque ya sé que lo que va a decir me va a comprometer. Es decir, me va a pedir algo y yo ya no quiero hacerlo. Entonces ni siquiera lo escucho. Porque así tengo la excusa de que no lo escuché. No sé ni lo que dijo. ¿Te ha pasado? Es decir, no quiero comprometerme. Y es mejor no escuchar lo que tiene que decirme. Porque así cuando me pregunten, ¿no escuchaste mi mensaje? Diré, no, ni lo escuché. No sé ni lo que decías. Ah, es que te necesitaba. Ah, lo siento. A veces hacemos eso con Dios. No queremos escucharlo, porque eso significa comprometernos. El alma debe escuchar la voz del silencio. Debe aceptar unirse al silencio para permitir que Dios entre en ella. ¿Cómo dejar que Dios entre en nosotros? He aquí la pregunta, la verdadera gracia del silencio. En el silencio hay una colaboración entre el ser humano y Dios. Mira qué bonito, cuando hago silencio, este silencio de querer escuchar a Dios es mi forma de colaborar con Dios. Dios solo puede hablar si yo escucho. La profundidad del alma es la casa de Dios. Podemos dejar que Dios actúe al guardar el más perfecto silencio interior. Conseguimos encontrar este silencio estando atentos a la voz del silencio. Incluso en un ambiente hostil, podemos encontrar a Dios en nosotros. Si intentamos escuchar el silencio que Él imprime en nuestra alma, un corazón en silencio es una melodía para el corazón de Dios. Un corazón en silencio es una melodía para el corazón de Dios. Pensemos en la lámpara que se consume en silencio ante el sagrario en el Santísimo y en el incienso que sube silenciosamente al trono de Dios en la Santa Misa. Es el sonido del silencio y del amor, el lenguaje de Dios. El lenguaje que más le gusta escuchar a Dios es el del amor silencioso. Nos lo dice magníficamente Juan de la Cruz en sus dichos de luz y amor. En la carta 8 a las Carmelitas Descalzas, el 22 de noviembre de 1587. Cuanto más alguien avanza en el misterio de Dios, más se queda sin palabras. Esto es hermoso, ¿eh? Cuanto más alguien avanza en el misterio de Dios, más se queda sin palabras. Todas las palabras que digamos estarán por debajo de Dios.
Dios. Puedes reunir a los mejores predicadores de esta tierra y todas las palabras estarán por debajo de Dios, no llegan a Dios. Por lo tanto, cuanto más avanzamos y de admiración ante Dios, desaparecemos arrebatados por el mayor de los silencios. Nada es más importante para el mundo que el silencio de Dios. Y para ir terminando, al hacernos pequeños como un niño, la sesión del silencio nos permite entrar en el misterio de Dios. El silencio divino ya no tiene palabras, pero lágrimas ante Dios. El hombre a veces no tiene palabras, solo llora, solo tiene lágrimas, porque el hombre es tocado en lo más profundo de su alma, en esa región del ser donde Dios se sienta en un trono. Y aquí no estoy hablando de lágrimas porque estoy sufriendo y por eso lloro. Estoy hablando de lágrimas ante el misterio de Dios. El misterio de Dios es tan grande que solo tengo lágrimas. En el silencio divino ya no hay palabras, sino lágrimas, porque el hombre es tocado en lo más profundo de su alma. En esa región del ser donde Dios se sienta en un trono, su silencio es una inmensidad que exige una ascética inicialmente dolorosa, que conlleva un aspecto pascual, un aspecto de Viernes Santo. Corren las lágrimas por el rostro, pero pronto después experimentamos que la simplicidad de la ascética produce la pureza, el éxtasis y la alegría de la contemplación. El despojo del silencio nos hace semejantes a un niño, puro pero frágil, inocente e indefenso. El silencio nos moldea, como el herrero que trabaja el metal. El silencio va moldeándote. El silencio, esfuerzo del hombre, acompaña la esperanza, la virtud teologal. La sesión del silencio nos lleva a comprender y apreciar mejor las diversas luces de las Escrituras. Y para terminar esta predicación, vamos a abrir, toma tu Biblia, Proverbios capítulo 10, Proverbios capítulo 10, Proverbios capítulo 10, versículo 19. El silencio te hará vivir estas palabras. Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado. El que modera sus labios es un hombre prudente. Esta palabra, es decir, en el mucho hablar no faltará pecado. En el mucho hablar no faltará pecado. No puede faltar el pecado en un torrente de palabras. El que modera sus labios es un hombre prudente. El que hace silencio es un hombre prudente. La palabra de Dios te está diciendo. Vamos a Proverbios 13, versículo 3. Proverbios 13, versículo 3. El que guarda su boca, guarda su vida. El que mucho abre sus labios se pierde. El que guarda su boca, guarda su vida. El que mucho abre sus labios se pierde. Abre ahora tu Biblia en Eclesiástico capítulo 20, Eclesiástico capítulo 20, versículo 8, Eclesiástico capítulo 20, versículo 8. El que se expande en palabras se perjudica a sí mismo. Gente, ¿ven que todo está en la palabra de Dios? El que se expande en palabras se perjudica a sí mismo. El que se permite todo desenfreno se vuelve odioso. Vamos a Eclesiástico, ya que estamos en Eclesiástico capítulo 28, versículos 29 a 30. Eclesiástico 28, de 29 a 30. Derrite tu oro, tu plata, haz una balanza para pesar tus palabras, coloca tus palabras en la balanza, y para tu boca un freno bien ajustado, como un caballo. Coloca un freno bien ajustado en tu boca. Ten cuidado para no pecar con la lengua, para no caer ante los enemigos que te acechan, y para que no venga tu pecado a ser incurable e inmortal. Mira cómo la palabra de Dios nos orienta. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 36. Mateo capítulo 12, versículo 36. Mira qué fuerte esta palabra. Yo les digo, en el día del juicio, sabes que habrá un juicio, el juicio final. Yo predicaba esto ayer en la misa. Yo les digo, en el día del juicio, los hombres dan cuenta de toda palabra vana que hayan pronunciado. Dios mío, ¿entiendes el poder de esta palabra? Toda palabra vana que no puedo hablar, estoy en silencio. Tu hijo llega queriendo conversar y dices, no puedo hablar, estoy en silencio. No, no es eso. No eres un cartujo. Los cartujos son una orden en la iglesia donde hacen silencio total. No, no eres un cartujo, no eres una cartuja, no eres un silencio que nunca abrirá la boca. Es un silencio que cuando lo haces te permite escuchar la voz de Dios y te da sabiduría. Entonces, cuando abra mi boca será para hablar palabras que edifiquen. Mira, voy a repetirlo una vez más. Yo les digo, en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra vana que hayan pronunciado. Dios mío, haz la señal de la cruz en tu boca ahora. Hay gente que dice, Dios mío, Frey, ¿cuántas cosas he dicho estoy va a ser malo para mí, va a ser malo para mí porque he dicho tantas cosas? Entonces, si ya lo dijiste, pide perdón. Ve al confesionario, pide perdón. A partir de ahora no hables más, deja de hablar de la vida de los demás y tantas otras cosas. Para terminar, la sesión del silencio es un remedio necesario, un remedio amargo. El silencio que estamos predicando aquí es amargo, no pocas veces doloroso, pero eficaz. Por el silencio cambiamos el mal por el bien. El ruido, como un barco sin capitán en un mar agitado, no tiene rumbo, pero el silencio es la paz del paraíso en el océano infinito. El silencio es también un gran timón que puede conducirnos al puerto seguro. Elegir el silencio es elegir lo extraordinario. Quien ama el silencio tiene la posibilidad de conducir su vida con sabiduría y eficacia. ¡Qué cosa tan hermosa! Si entiendes esta predicación, conducirás tu vida con sabiduría y eficacia. Soy feliz de tener la posibilidad de escuchar esto. No es una predicación mía, es una predicación del cardenal. Solo estoy dando vida a este texto para ti. Esta predicación ha sido muy importante, creo que vale la pena que la compartas con el mayor número de personas posible. Recordando que estamos haciendo una serie de predicaciones, sería
sería tan bueno que las vieras desde la primera, porque así entenderás la secuencia. Que Dios te bendiga, que tengamos el valor de vivir el silencio, que tengamos el valor de escuchar a Dios. Y viviremos una vida, repito la última frase, quien ama el silencio tiene la posibilidad de conducir su vida con sabiduría. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén.